Hoy he traído mi Biblia para dos motivaciones. Una, mostrarles a ustedes cómo está rayada, subrayada, marcada, escrita por un lado y otro, porque para eso es la Biblia. ¿Digan? Y la otra, pues que cuando uno utiliza la Biblia en papel, por lo menos nosotros los que aprendimos a la vida cristiana, pues nos es mejor utilizarla porque la transición a lo electrónico es un poquito complicado. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, pero quisiera enfatizar, antes que oremos, que Dios nos enseña o nos dice que lo que está escrito es importante. Romanos capítulo 15, versículo número 4, mire lo que dice. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro servicio en Dios. No se escribió porque sí. Luego, en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 10, el versículo número 6 dice: todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. ¿De qué? De ejemplo. A fin de que no nos apartemos o no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, que no sean idólatras. Y luego habla de toda clase de pecado y de mal comportamiento que tuvo el pueblo de Israel y por esa razón murieron en el desierto. El versículo número 11 vuelve a recalcar: y todo eso le sucedió para servir de ejemplo. En la Biblia vamos a encontrar ejemplos para imitar, ejemplos para no hacer lo mismo. Y por eso es tan importante que nosotros miremos la palabra de Dios de una manera continuada. Nos hemos acostumbrado a saltar de versículo en versículo, y cuando nos ponemos a escudriñar la Biblia de una manera continuada, a ratos como que nos desesperamos, como que queremos avanzar, como que queremos que pasemos a otros lados. Pero los libros, las cartas de la Biblia se escribieron continuadas. Los capítulos se hicieron muchísimos años, después del año 1000. Y los versículos se hicieron mucho después. Y luego las divisiones, los títulos que tienen los encabezamientos, se hicieron mucho después. Originalmente era todo pegadito. Algunas divisiones no están exactas, no deberían de estar, porque quitan el orden de la enseñanza que se está dando. Ahora sí, oremos. Digan conmigo: Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra vamos a enfrentar dificultades, problemas, pero también vamos a reconocer tu ayuda, tu bendición, y que tú vas a sacarnos adelante. Gracias por guardarnos hasta este día, dándonos vida, dándonos oportunidad. Gracias por este lugar. Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelación de tu palabra a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Aquí vamos a encontrar verdades que nos van a ayudar en momentos difíciles. A veces no tienen que ser inmediatos, sino que van a pasar un poco de años, meses, pero va a llegar el día. Número 1, suena espiritual, muy espiritual suena, cuando la gente dice: y el Espíritu me está diciendo que tal cosa. Eso puede suceder
pero en muy esporádicas ocasiones. La primera cosa que vamos a repasar del Evangelio de Lucas, los primeros versículos, dice que este evangelista organizó todo a través de testigos presenciales y servidores de la palabra. Fue enviado a un hombre llamado Teófilo, y dice él, escuche bien, después de haber investigado todo esto con esmero, desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Diga, ordenadamente. Es una falta de respeto cuando alguien que está encargado de hablar de Dios llega a abrir la Biblia, a leer un texto bíblico y a decir cualquier cantidad de cosas sin ton ni son. Usted nunca lo haga, porque los 2 mandamientos, amar a Dios, ¿qué? Y al prójimo, ¿como qué? Entonces allí nosotros vamos a tener respeto, honra, reverencia por nuestro Dios, pero también respeto por las personas que fueron compradas por la sangre de Cristo, que han sido hechas a imagen y semejanza de Dios, herederos del reino de los cielos. Y la palabra de Dios no puede ser expuesta, enseñada de manera chabacana. Eso queda claro. Lucas utilizó en los primeros versículos, los primeros 4 versículos, un idioma clásico, el que usaron los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, todos esos. Él escribió sus primeros versículos, pero luego utilizó un lenguaje común, sencillo, aplicable, que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando compartamos la palabra de Dios, porque en todo tiene un lenguaje técnico, y ese lenguaje técnico nos lleva a veces. ¿Usted ha oído hablar 2 médicos? ¿Sí? En su lenguaje técnico, ellos no están hablando otro idioma, el nuestro, pero están utilizando palabras técnicas. Nosotros los cristianos a veces también utilizamos palabras técnicas. No, pues el Señor cuando me redimió, cuando el Señor me justificó, cuando el Señor me santificó, cuando yo era del mundo. Y se queda mirándolo la gente a uno y dice, ¿y este de dónde es ahora? Seguimos siendo del mundo, pero ahora somos cristianos. Esa es la primera cosa. 2, la Biblia dice que cuando fue anunciado Juan el Bautista, se le anunció en tiempo de Herodes. Esto es importante porque la historia secular registra que existió un Herodes que lo llamaron el Grande, pero no por la estatura, sino porque era un gran constructor, tremendísimo. Y era un tipo también con una psicosis de persecución terrible, se mataba a la sombra, mató familiares, mató gente solo por sospecha. Y ese caballero fue el que estaba cuando vinieron estos hombres sabios, que le llaman magos, a visitar al Señor. Vaya, averigüen dónde está, con el pensamiento de ir a matar. Como no regresaron, entonces más o menos hizo cuentas y mandó matar a los niños de 2 años para abajo. Dice la Biblia que Zacarías y Elizabeth, el versículo 6, ambos eran rectos, intachables delante de Dios. El ser recto, intachable delante de Dios, no nos exonera, no impide que tengamos problemas, que ahora estamos en el tiempo donde usted es el príncipe, el hijo de Dios, el intocable. Si usted es cristiano, no tiene por qué sucederle nada, usted no va a tener enfermedad, usted no va a tener problemas, usted no va a tener dificultades, usted no va a tener nada, ninguna cosa. Eso es equivocado, porque el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Yo pensé que había dicho plata. Aflicción. El apóstol Pablo dijo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos problemas, entremos al reino de los cielos. Yo titulé aquí, dice, ambos eran rectos, intachables delante de Dios, obedecían sus mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos. Y yo titulé, rectos, intachables, pero sin hijos. La situación de esa época a la actual
es bien diferente porque en ese tiempo la mujer que no tuviera hijos era señalada de estar bajo maldición, vivía en afrenta total. Había cuchillo, ay, Elizabeth, esa no ha tenido hijos. Y eso que es esposa de un sacerdote, porque ustedes han visto cómo le tiran rayo a los hijos y a la mujer de los pastores y todo eso. No digo que los curas porque están solteros. ¿Han oído o no? Y eso que es esposa de pastor, y eso que es hija de pastor, y eso que, esos son iguales a los hijos suyos. ¿Se oyó o no se oyó? Usted jamás permita que lo acusen, que lo señalen, que lo vituperen, que lo calumnien, porque es cristiano. Los cristianos comemos, bebemos, dormimos y no nos bañamos, olemos a feo, todo igualito a los demás, con una excepción. Los que no son cristianos van al infierno, a condenación eterna. Los que somos cristianos con defectos, con todo, Jesucristo nos lavó con su sangre preciosa y vamos para el reino de los cielos. Esa es la gran diferencia. Bien. Cuando le tocó el tiempo de Zacarías ministrar, dice, estamos haciendo un repaso rápido, 24,000 sacerdotes, mientras que ahora hay crisis en todas las religiones, llamemos, pero más en los cristianos. Los pastores están abandonando el pastorado, casi no están decididos a servir a Dios, porque estamos viviendo los tiempos cuando dice que por la maldad el amor de muchos se enfriará y que muchos están retrocediendo y que se están volviendo muy difíciles y hay una gran deserción de pastores. Para esa época habían 24,000. Habían sacerdotes que solamente una vez en la vida, desde cuando estaban mayores de 20 años hasta 50 años que les permitían ser sacerdotes, solamente una vez podían ir a ministrar al templo. Y a Zacarías le tocó el privilegio más grande que fue ofrecer el incienso. El sacerdote que ofrecía el incienso era privilegiado porque el incienso todo el tiempo ha sido muy especial, lo mandó a hacer el Señor, y muy especial porque simboliza la oración que elevan los hijos de Dios al Padre Celestial. Y cuando a este hombre le tocó, dice que oficiaba como sacerdote delante de Dios y le tocó en suerte, entre 24,000, Dios sabe escoger a quién. Pueden haber millones de personas, pero la bendición que Dios le tiene a usted no se la quitará nadie. Dios se valdrá de lo que sea y va a bendecirla o a bendecirlo. Dice que estaba él allí, cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Miren bien, no vaya a ser que estaban tomando café. Estaban orando. Cuando hay una atmósfera, un ambiente de oración, hay manifestación de la gloria de Dios. Y dice, en eso un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso, y al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo, una de las 365 veces que la Biblia dice, no tengas miedo, no tengas temor. Dios nos dice cada día, en diferentes situaciones y circunstancias, que no debemos de tener miedo, porque si Dios con nosotros, nosotros tenemos que entrar en una acción de verdad. Nos esperan días difíciles, donde tenemos que saber que si Dios está con nosotros, no importa lo que suceda. Y dice el ángel, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Hablamos ya, este es un repaso, cuando uno le ora al Señor y uno quiere que Dios le responda, pero ya. Porque nos hemos enseñado a lo instantáneo. Café instantáneo, jugo instantáneo, sopa instantánea, todo es instantáneo. Dice, si usted quiere una sopa, no es sino que caliente agua y ahora microondas, lo mete en cuestión de minutos, está allí, échele y ya está la sopa y se la toma. Dios no obra así. Dios no obra así.
Dios se toma su tiempo para tratar con nosotros, no porque Él no lo pueda hacer. Y digo, yo voy a esperar que Zacarías pierda la esperanza, que Elizabeth pierda la esperanza, cuando les voy a dar la buena noticia de que van a ser padres. Y se lo guardó, se lo reservó. ¿Dios le había podido decir a Zacarías que iba a ser padre de Juan Bautista en la casa? ¿Sí o no? ¿Dios puede darle a usted una bendición en su casa? ¿Sí puede o no puede? Pero Dios se la reserva para que usted haga caso y se congregue y aprenda el Evangelio de Lucas en un día como hoy y en este lugar. Por eso hay que venir. La gente saca sofisma. Un sofisma es cuando se sacan de dos mentiras una verdad y de dos verdades una mentira. Ya después nos ejercitamos en sofismas, pero es algo así como la siguiente. ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿Puedo leer la Biblia en la casa? Sí. ¿Puedo orar en la casa? Sí. ¿Puedo cantar en la casa? Sí. Entonces, ¿a qué vengo al templo? Eso es un sofisma. Y si usted no está preparado, dice, si es de esos espirituales locos, dice el Señor, reprenda al diablo. Y sale regañado el que pregunta. Entonces usted le dice, porque Dios tiene el propósito que nos congreguemos para que nos rocemos los unos con los otros, para que nos sirvamos los unos con los otros y para que unidos lo alabemos. Que no me gusta reunirme, porque hay gente que me ha dicho de frente, es que a mí no me gusta reunirme. Bueno, en el cielo no van a haber rincones para cuzumbos solos, para solitarios llaneros, para gente allá. En el cielo siempre se habla de un grupo que alaba a Dios, que canta a Dios, que le sirve a Dios. Siempre, no hay uno solo, un solo texto que diga que en el cielo Dios estaba allí con la mano así, en la mandíbula, pensativo y solo. No hay. Al contrario, habla de millones que alababan a Dios y glorificaban a Dios. Pero el rebelde, la rebelde, se inventa sus cosas. Es que no me gusta. Es que nosotros no podemos vivir por lo que nos gusta. Nosotros tenemos que vivir por lo que Dios manda que hagamos. Entonces, aquí yo titulé esto, la oración por los hijos es contestada. Y usted tal vez tenga una petición al Señor y hace meses o de pronto un año o de pronto dos, crea que Dios no miente y Dios cumple y si Él ha determinado bendecir, lo va a bendecir. Amén. Hablando aquí de esto, tuve el privilegio de casar a una hermanita, más o menos tenía sus 75 años. Con un hermano también mayor. Los dos pues se habían casado y se fueron, hicieron su vida y luego se encontraron en el templo. Por cierto, que un pastor que se negó a casarlo dijo, vaya, cásense, que a mí me da pena casar esas. Ahí es donde uno es ignorante de las Sagradas Escrituras. Me fui, le digo, de familiares habían unas 300 personas. Hijos, nietos, tataranietos, bisnietos, y hasta donde sé, siguen vivos. Deben de estar por allá por algunos 90 años. Y ahí están, tanto yendo al templo como sirviéndole al Señor. No hay edad. ¿Digan? Bueno. Dice que tomarán un hijo y ese hijo va a ser consagrado a Dios. Desde nacimiento, ese niño es lleno del Espíritu Santo. Y escuche bien, y una vez el Señor le dice, no tomará vino, será un hombre totalmente libre de todas esas cosas porque es lleno del Espíritu Santo y vendrá para cumplir una función, es que hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Qué bueno, les quiero decir aquí algo, los que estamos llamados, no los que se autoinvitaron, los que estamos llamados a predicar la palabra de Dios, fuimos llamados por predestinación. Antes que yo naciera, antes que yo existiera, Dios ya había determinado que me iba a llamar para que les enseñara la palabra de Dios. Eso no es así. Y cuando Dios nos llama con un propósito. Dice que hará que toda esta gente
Tengo aquí subrayada otro, dice, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Diga, con todo eso que le dijo el ángel a Zacarías, yo diría que estaba levantando las manos y diciendo, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero entonces Zacarías no estaba casi escuchando al ángel, sino estaba diciendo, oiga, pero hace tanto tiempo que yo le pido a Dios, número uno. Y número dos, mire lo que le dice el ángel, el Zacarías al ángel. ¿Cómo podrá estar seguro de esto? ¿Qué es esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Es decir, lo veo y no lo creo. Yo ya estoy muy viejo, ¿cómo vamos a tener hijos? No los tuvimos muchachos y ahora sí, eso es cuando se pierde la esperanza, cuando se pierde ya la fe en el Señor. Por ahí estaba ministrando, pero le faltaba fe, creerle a Dios. ¿Dios miente? No. Eso es. Dios no miente. Entonces, Señor, tú dices en tu palabra, y tú dices que si yo creo lo voy a recibir, manténgase fiel y firme porque Dios es fiel. Él no es político. Dios no es político. Entonces, le dice el ángel, ya serio, le dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Yo no estoy aquí echándole chistes, yo estoy cumpliendo una misión de Dios. ¿Les gusta eso? Y he sido enviado para hablar contigo y darte las buenas noticias. Pero, escuche, incrédulos, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Dios no premia la incredulidad. Yo fui, desgraciadamente, acostumbrado a ser incrédulo, hasta no ver, no creer. Y me costó creer en la palabra, hasta que me convencí que la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Dios, y no el papel, sino lo que ella dice. Y ahí comencé entonces, perdí muchos años porque me ufanaba de mi escepticismo y todas esas cosas. Dios no premia la incredulidad. Dios no va a darle a usted, pero ni nada. Cuando usted dice, Dios, si tú eres Dios, demuéstrame que tal cosa. Y se va a valer de Gedeón. Así como Gedeón, que le mojaste la lana y que luego alrededor y que no sé qué. No, el Señor Jesucristo no hizo un solo milagro para demostrar que Él es Dios. Dios no tiene un solo texto para demostrar que Él es Dios. Simplemente dice, el necio dice en su corazón no hay Dios. No discuta con necios porque los necios lo llevan a su terreno y le van a ganar. ¿Amén? Así que el pueblo estaba afuera extrañado. Se estaba demorando mucho. Y cuando salió Zacarías, algo pasó allá adentro, pero no saben qué era. Dice que después de haber tenido esa experiencia, cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Es lo que los médicos llaman embarazo de riesgo. No a pensar que porque Dios le da un hijo, usted se puede desmandar y hacer todo lo que quiera, saltar lazo y hacer un poco de cosas. La señora Elizabeth se cuidó. Pero aquí hay otro mito que espero que ustedes los cristianos no lo repitan, y es que dicen, no, y hacen risa, y hacen mofa, y hacen chiste y de todo de la vida sexual de las personas mayores. No, mire lo que dice aquí, y yo tengo aquí una nota que dice, los ancianos tienen sexo, o cree que Juan Bautista también nació por intervención del Espíritu Santo.
¿Sabe qué él es el problema sexual? Eso es mental, debido a los chistes, debido a la ignorancia, debido a tantas bobadas, eso afecta la mente. Muchas veces les dan un placebos. Placebos son esas pastas que son un yuca o almidón comprimido y le dan y dicen, mire, tómese esta pasta y verá que esto es efectivo. Usted va a tener una relación sexual tremendísima. Y es un placebo, no tiene nada. ¿Por qué? Porque todo está en la mente. Y nosotros tenemos que guiarnos es por la palabra, no por lo que diga la gente. Le recalco algo que estoy por todos lados diciendo. Hay gente que vive como vive todos los demás. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los romanos que renunciemos a esa manera de vivir, como viven todos los demás. Hay otros que han decidido vivir según su propia mente. Tengo una lucha ahí con mi hija, Astrid, tal cosa. Sí, pero, no señora, ningún pero aquí. Cuando la gente dice, mire, Dios puede concederle a usted tal cosa, sí, pero ya perdió usted porque está pasando a pensar y a lo que ellos sienten, lo que ellos ven y no le creen a Dios. ¿Están aquí? Y están los que hemos decidido, ustedes y yo, vivir a la manera que Dios nos dice que vivamos. Y hay que vivir a la manera que Dios nos dice que vivamos. Digan. Dice que su esposa quedó encinta, se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza. En otras versiones dice la afrenta que yo tenía ante los demás. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, siempre los que venimos a Cristo se nos quita toda afrenta. Y hay gente que no perdona la equivocación, el error de otro, pero Dios si no perdona, viva usted por el perdón que el Señor le da, no por lo que la gente diga. Amén. Vamos ahora al anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahí les hice ese repaso, espero que no se les olvide, porque vamos a encontrar grandes verdades que cambian vidas y la fe va a crecer porque estamos tomando la palabra allí de manera continuada. Diga amén. Entonces, en ese anuncio les quiero comentar lo siguiente. Número 1, a los 6 meses Dios envió a Gabriel. Este se llama un ángel escogido, que son los que se encargan de llevar los mensajes importantes de Dios, en este caso a Zacarías y a María, y dice que a Nazaret. Nazaret en este texto es donde es nombrado por primera vez. Nazaret era un pueblito insignificante. Nazaret era un pueblito que tenía un pozo en la mitad del pueblito ese de agua. Nazaret era un pueblo que estaba a 24 kilómetros del mar de Galilea. Nazaret era ¿qué? Algo que la gente no tenía en cuenta. Es más, ustedes recuerdan cuando uno de los discípulos del Señor, no había sido nombrado apóstol, le dijo a un tal Natanael, hemos hallado al Mesías. Y entonces, uy, qué bueno, porque todos estaban esperando al Mesías, qué bueno. ¿Y de dónde es? De Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es como si yo preguntara, del barrio tal, ¿puede salir algo bueno? Y usted levanta la mano y dice, sí señor, aquí estoy yo. Y conste que no he hecho barrios, pero los tengo aquí. O del pueblo tal, ¿no? Era un pueblito que no, ese pueblo lo escogió Dios. Y mire lo que el Señor, María vivía en Nazaret, José vive en Nazaret, pero el Señor había profetizado 800 años antes que el Señor nacería en Belén. Porque Dios es un Dios que tiene sus planes y que tiene propósitos. Diga amén. Bueno, les cuento también, así a grosso modo, de esto de Nazaret, que
una persona de Nazaret a Belén, claro que todavía no hemos llegado al nacimiento, pero entre más le repita, usted lo va a grabar, se gastaba máximo 2 días caminando. José y María se gastaron 6 días. Y eso que María iba en burro. Porque tenía que llevarla despacio, ya que estaba en días de tener su hijo. Y tenían que ir de Nazaret hasta Belén. Ya por ahí más adelante les narro y les cuento. Dice aquí la Biblia que allí estaba desposada, dice el texto, una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María y el ángel se acercó y ella le dijo: te saludo. El ángel le dijo, el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. A eso se le llama gracia. ¿Cómo se llama? ¿No? Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces la gente no ha podido interpretar eso. Cuando Dios te salve es que necesitaba salvación, y cuando habla de gracia, que Dios le va a dar un regalo que no se lo merece. Esa es la palabra, lo que significa gracia. El Señor está contigo. Qué bonito cuando nos dicen Dios te bendiga. ¿Les gusta a ustedes? Y cuando nos dicen sé que Dios está contigo, ¿les gusta? Ah, bueno. Entonces, ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Nuevamente, el ángel le dice: no tengan miedo. Recuerde que la palabra que el Señor tiene para cada día en la vida, no tenga miedo. Cuando usted está ahí como tembloroso, como indeciso, como que sí, como que no, en el nombre del Señor, si sabe que es correcto, hágalo, y Dios nos dice: no tengan miedo. María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás un hijo y pondrá por nombre Jesús. Yo quiero traerles a ustedes aquí tres niveles que habían de compromiso. Para que una mujer se casara, habían 3 etapas antes, o es decir, que hacían parte de la boda judía. La primera, compromiso. Un acuerdo formal hecho por los padres. Imagínense yo casando así, pero ellos lo hacían, o lo hacen todavía. Porque los judíos consideran que los papás tienen la visión, la revelación y el consejo de Dios, y no es como ahora nosotros, que los hijos van y le traen a uno una muchacha que uno dice: tierra, ábrete, trágame, para que Dios mío me ayude a mirar la jipichic o no sé quién más. Algunos, ¿cómo me explicara? Y si no, la muchacha le llega con uno que uno de pronto le ha dado estudio, la ha cuidado, la ha enseñado y de todo, y le llega con un personaje. ¿Qué hubo, Pucho? Eso no sucedía en la época de los de María y de los demás. El papá iba y buscaba la esposa, y créame que los papás y las mamás tienen buen ojo. Créanme. Y les advierto a los que están aquí solteros que ni siquiera les digo levanten la mano. Quédense ahí quieticos, no levanten la mano. Pero lo que sí les quiero decir es: todos los que fueron advertidos por el papá o la mamá y le dijeron no se case con ese hombre, no se case con esa mujer, les fue muy mal.
Y espero que no me salga un rebelde que diga, pues a mí no. Entonces, primero tenían el compromiso de un acuerdo formal hecho por los padres. Segundo, compromiso matrimonial, era igual a desposar, la ceremonia donde se hacían promesas mutuas. Después de estar allí en el compromiso, ya se desposaban, ya María estaba desposada, había dado el segundo paso. Y el tercer paso era el matrimonio, aproximadamente después de haber hecho ese pacto de desposarse, era después de un año, cuando el novio llegaba por su novia en un momento, por cierto, inesperado. Es donde el Señor se valió de las 5 vírgenes sabias, de las 5 doncellas sabias y de las 5 necias que esperaban el momento que llegara el esposo. ¿Ve cómo comienza a tomar sentido la Biblia? ¿Sí les gusta o no? Ahora le dice el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre. Vamos a hablar aquí de ese gran hombre. María sabía que a su hijo le tenía que poner por nombre Jesús. Tanto a Juan como a María le tenían que poner por nombre Jesús. Y aquí las 3 cosas para tener en cuenta es que María fue muy favorecida, el Señor está contigo y ella fue bendecida. Diga amén. Bueno, luego, cuando dice la Biblia que el Señor está contigo, también está con nosotros. Que somos bendecidos, también la Biblia dice que somos bendecidos aquí y en lugares celestiales. ¿Sí o no? Bueno, quiero buscar aquí donde nos dice que, ¿por qué será grande? Este será grande. Escuche bien, nadie en ninguna parte del mundo ha alcanzado la grandeza del Señor Jesucristo. Conquistadores como Alejandro el Grande y otros más no han podido alcanzar la grandeza del Señor. Libertadores tampoco, salvadores del mundo tampoco. Jesús el Señor es grande en perfección. Dígame. Amén. Jesús el Señor es grande en sus cargos que tiene. Él es rey, Él es sacerdote, Él es juez, Él es abogado. Jesús es grande en el esplendor de sus logros. Jesús es grande en el número de los que Él rescata o de sus seguidores, de los salvos. Jesús es grande en la estimación del pueblo porque por muy poquitas personas la gente da la vida por el Señor Jesucristo. Millones de millones han dado la vida por Jesús. Y también nos dice que será llamado Hijo del Altísimo, que heredará el trono de David. Y bueno, concebirás y tendrás en tu vientre y darás a luz un hijo. La pregunta de María y la respuesta del ángel Gabriel es la siguiente. Yo coloqué aquí, dice, después de haberle dicho todo eso, que será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios el Señor le dará un trono sobre su padre David, reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Diga amén. Viene una pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, pues soy virgen. Muchos cuando hablan de sexo lo hacen con una manera socarrona. Y son bien inmorales. Muchas mamás no explican a sus hijas lo que es la virginidad. Muchas mamás le dicen todavía a las niñas y a los niños, si es una cigüeña que la trajo y la puso aquí, nosotros la recogimos y los chinitos quedan pensando, yo transportado por una cigüeña, ¿y cómo es esto? Entonces, cuando ellos descubren que no fue así, pierden la confianza en ustedes.
Y coloqué aquí una notica en mi Biblia, pero la traje, no era mojigata. Mojigato es un religioso que se hace el inocente, que se hace allí como el que no sabe nada, pero es más malo que Caín y Judas juntos y borracho. No, ella sabía. La mamá le había instruido, le había dicho cómo es que Dios, escuche bien, Dios, ¿quién? Dios. No oí casi, ¿quién? Dios estableció que los niños, que los hijos sean hechos, llamémosle así. ¿Qué es engendrar y qué es concebir? Todo a su debido tiempo, no con la depravación que hay ahora con los niños en las escuelas, enseñándoles dibujos y depravándolos y corrompiéndolos y promoviendo la homosexualidad y tantas cosas más. No. La Biblia tiene los pasos a seguir, pero nosotros no debemos de ser morrongos, mojigatos, moralistas, tampoco groseros, ¿no? Todo tiene su orden. Cuando usted no tenga las palabras para explicarle a su hija, válgase de alguien que lo pueda hacer. Porque muchos ni siquiera saben los nombres de los órganos sexuales como son. Y entonces les ponen ya unos nombres todos raros. Y esto va para otros países y todo, no puedo decir lo que quiero decir, porque esto es como un Blackberry ahí, como una bola de hierro en un pie que lo ata a uno. La razón que nosotros tenemos palabras que son aceptadas por el diccionario, pero en otro país suena grosero, pero ya sabe cómo se refieren a los órganos sexuales de la mujer y del hombre, y las mamás y los papás y los hermanos y en la iglesia y los pastores y todo el mundo diciendo las cosas como no son, mientras que la Biblia así lo dice. Léanse el libro de Levíticos sobre todas las leyes de higiene y de cómo debían de comportarse, y allí habla. Claro que también tuvieron su época los traductores de la Biblia, y conoció Adán a Eva, es decir, ¿y ella quién es? Eva. No, conoció ahora las Biblias, traducen, y tuvo relaciones sexuales. Y también José y María, y conoció José a María. Hombre, si estaban comprometidos, si estaban desposados y faltaba ya nomás la ceremonia, ¿cómo así que conoció? Porque para nosotros conocer es ver por primera vez a alguien, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, entonces ahora dice, y tuvo relaciones sexuales. Si usted quiere meter en problemas, póngase a ver televisión por ahí descuidado con los hijos al pie. Sobre todo con niños, porque ya cuando se vuelven de 8, 9, 10, 12 años y que usted sea que no le pregunta y que no le van a preguntar nada. Pero los chiquitos sí van preguntando, ¿y eso qué es? Si viera usted las que paso a veces con Yada. Papá, ¿y eso qué es? Tal cosa. Y hay que ir midiendo y los enseñando. Grandes predicadores, maestros, la palabra, gente que ha lidiado con muchas cosas, dice que a los niños no debemos dejarlos ver televisión solos, que hay que escogerles qué van a mirar y que las películas no deben de verlas solos porque no hay instrucción. Y hoy estaba leyendo que la mayor estrategia que el diablo tiene son los medios de comunicación para corromper la humanidad, para esclavizarla y para acabarla. Nosotros tenemos un enemigo en la casa que se llama televisor. Y no es por envidia. Si usted va a la casa, allá sí hay televisor. Y no es que este pastor amargado que no tiene televisor ya anda con envidia que yo sí tengo. No. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Se acordarán? ¿Cómo podrá hacer esto? No conozco a Aarón. Así que aquí le está diciendo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Está haciendo el mismo énfasis a cuando dice la Biblia
que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Da la idea de cuando la gallina cubre los pollos. Está dando la idea de lo que sucedía, como dicen algunos técnicos, el Shekinah de Dios. ¿Qué que es? La presencia de Dios manifestada en la noche en una columna de fuego y en el día en una columna, una nube que cubría al pueblo de Israel para que durante el día el sol no los matara en el desierto y en la noche el frío tampoco los matara. Dios cuida de nosotros. Entonces aquí le está diciendo el ángel a María, así como al principio, así como en el desierto, la presencia, el poder, la sombra de Dios estaba allí, va a venir sobre usted, dice con su sombra. Y el santo hijo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que le decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Y aquí hay una parte, con esta nos vamos a ir contentos, y dice, porque para Dios no hay nada imposible. Levante su mano derecha y diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Ahora, Señor, gracias porque tú me estás diciendo que no hay nada imposible para ti, Señor. Hay gente que se va de que no puede ser. Los famosos teólogos modernos dicen que cuando Pedro caminó, o el Señor caminó sobre las aguas, que era que habían piedras y cubrían apenas un poquito y que el Señor iba caminando sobre piedras. El Señor no tiene necesidad de hacer eso. Y que no sé qué, y por acá. Y hay otros que se van a la exageración. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a alguna gente, bueno, ¿quién estaba en el río cuando fue bautizado el Señor? Jesús. ¿Y quién le habló? ¿Quién apareció en forma de paloma? El Espíritu Santo. Y luego entonces dice, ¿y quién habló? Dios. ¿Cómo viene a decirme usted que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona si están tres? Es que para Dios no hay nada imposible. No, si hay algo imposible y es pecar y mentir. El Señor no nos engaña. Digan. Así que María entendió y toma la determinación que todos debemos de tomar, no solamente María, sino también nosotros. Así que a la sierva del Señor, contestó María, que se haga conmigo como me ha dicho, y el ángel la dejó. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir la palabra. Y si el Espíritu Santo de Dios a usted le está allí tocando su corazón, porque uno a veces siente que cuando le están hablando como que lo estuvieran señalando. ¿Les ha pasado? Como que le están diciendo, oiga, esto en usted. Y uno mira para el lado. No se ponga a buscar evasivas, no serán cosas mías. Si Dios le está hablando, diga, así como María, Señor, aquí estoy para hacer como tú mandas. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.